Desde este viernes hasta el próximo 20 de febrero pueden ver en los cines de la Fundación Caja Segovia la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Hoy está con nosotros uno de los actores del elenco, Rafael Samino Arjona. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy buenas noches, Carlota. Muchas gracias. Bueno, Garabandal, que a muchos les sonará, muchos de nuestros telespectadores habrán dicho, ¡ay, me suena ese nombre! Narra los hechos de los años 60 en el que 4 niñas dicen haber visto a la Virgen. Efectivamente, la película Garabandal, solo Dios lo sabe, nos va a ir mostrando los acontecimientos que hubo en una pequeña aldea de Santander, San Sebastián de Garabandal, donde desde el 18 de junio de 1961 hasta finales de 1965, 4 niñas, Jacinta, Mariloli, Conchita y Maricruz, pues dicen haber visto a nuestra madre y al arcángel San Miguel. ¿Cuál es tu personaje, Rafael? Bueno, Don Valentín, ¿no? Sí, Don personaje Valentín. La verdad es que es un personaje que a mí me gusta mucho. Es Don Valentín Marichalar, es el párroco que había en esta aldea en las fechas en las que se desarrollan estos acontecimientos. Él era cura de Cosío, que es un pueblecito que está a 6 kilómetros de Garabandal, y él, pues bueno, tenía a su cargo pues esta parroquia, ¿no? Entonces hay que pensar que en los años 60, en el año 61, cuando empiezan las apariciones, allí no había ni siquiera carreteras, con lo cual Don Valentín pues subía al pueblo pues a los oficios religiosos del domingo y cuando había algún entierro o cosas parecidas, ¿no? Y digo que es un personaje que a mí me impacta mucho porque yo he intentado ponerme en su piel, ¿no? Hasta el punto que llega un momento en que Rafael Samino, Don Valentín, Rafael Samino, pues como que están muy interrelacionados, ¿no? Él vive muy de cerca estos acontecimientos, vive todo lo que le van transmitiendo la gente del pueblo y él se enfrenta a una dualidad, ¿no? Por un lado a lo que él está viviendo y en lo que está creyendo desde el principio, y por otro lado pues todas las presiones que él está recibiendo, ¿no? Que le hacen pues no dudar, pero sí tener muchos respetos humanos hacia la cuestión. Sí, porque así nos lo narra la película. A lo largo de la película vamos viendo cómo esas apariciones tienen muchos defensores, pero también muchos detractores. A día de hoy, la Iglesia Católica mantiene que no consta la sobrenaturalidad de estos hechos, de estas apariciones. Algo que también se deja muy claro en la película. Efectivamente, es decir, nosotros desde que se concibió la idea de la película teníamos muy claro que no es un juicio lo que queremos emitir, sino que más bien es una interpelación, ¿no? Piensa que son apariciones que hace muy poco tiempo, hace un poquito más de 50 años que se produjeron. Todavía hay 3 de las niñas que ya no son tan niñas, las videntes, que viven. Solamente ha fallecido Mariloli. Hay muchos testigos directos de estas apariciones, hay mucho material documentado, escritos, libros, fotografías, audiovisuales, y nosotros lo único que pretendemos con la película es retomar este tema, es decir, que Garabandal se ponga en cartelera, nunca mejor dicho, y que si la Iglesia así lo estima oportuno, pues que se haga un estudio serio basado en todo esto que comentábamos antes, pues para que se emita un nuevo juicio sobre Garabandal. Y efectivamente es muy importante dejar claro que la Iglesia hasta ahora, la Iglesia jerarquía, lo que marca es el no consta, ¿no? Es decir, no hay elementos sobrenaturales que atestiguen que esto es verdad, pero tampoco dice nada contrario. Bueno, quiero también destacar el elenco, el equipo que formáis parte de Garabandal, porque sois unos 300 actores, 40 miembros del equipo técnico, que sois aficionados. Efectivamente, yo creo que lo más bonito de la película es precisamente eso, ¿no? Que con este bagaje de actores y de directores, pues te das cuenta que hay una mano por detrás que es la que está llevando la película por estos derroteros, que no es otra que nuestra madre. La Virgen es la capitana de esta película. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido poner a su entera disposición pues nuestros talentos, los talentos que a cada uno Dios nos ha dado, ¿no? Y eso se ha visto desde el principio. Desde el principio del rodaje ha habido un ambiente maravilloso, ha habido familias enteras que han dedicado su verano, porque la película se rodó en 27 días, en el mes de agosto del 2016.
Y entonces pues las vacaciones eran esas, era estar allí conviviendo, rodando, preparando la comida, preparando el vestuario, luces, sonido, cámara, acción, ¿no? Y todo se vivía de una naturalidad que a todos nos sobrepasaba, ¿no? Y entonces realmente es un milagro, ¿no? Es un milagro que se haya podido llevar a cabo esta película, es un milagro que esté en las pantallas y además es un milagro que a nadie va a dejar, y eso os lo aseguro, indiferente. Bueno, solo pueden ver los segovianos desde este viernes en los cines de la Fundación Caja Segovia, pero Rafael, yo te quiero preguntar, ya está en los cines la película y por tanto, ¿qué respuesta estáis obteniendo, qué acogida estáis obteniendo de aquellos que han podido ver Garabandal? Bien, en esta línea que estábamos hablando antes, efectivamente el 2 de febrero se estrenó la película en varias ciudades españolas, en Madrid, Valencia, Santander, Cuenca. La semana siguiente, el viernes pasado, se estrenó también en Torrijos, un pueblo de Toledo, y ahora mismo, pues este viernes se va a estrenar en Onteniente, en Alicante, se va a estrenar también en Huelva, se va a estrenar en otras ciudades españolas y también, por supuesto, en Segovia, ¿no? Y yo creo que es una suerte, de verdad que es una gracia el que los segovianos podáis tener en vuestros cines, en vuestra cartelera, una película que no es una película al uso, ¿vale? Es decir, si fuera una película que pusieran cuando yo era pequeño, yo recuerdo que en aquella televisión en blanco y negro pues ponían un rombo o dos rombos, ¿no? Aquí habría que poner 3 corazones, porque Garabandal, solo Dios lo sabe, es una película que es una historia de amor. Cada espectador que acuda al cine a ver la película se va a encontrar que va a realizar un camino, ¿no? Un camino personal, un camino en el que nuestra madre tiene algo especial para él, y no es un público, digamos, el que lo va a recibir, que tiene que ser creyente, es decir, no tiene por qué ser un público de los que vamos a misa los domingos, sino que el mensaje de Garabandal, esta historia de amor, es para todos y cada uno de nosotros. Por eso a ninguno estoy convencido que nos va a dejar indiferente. Pues esperemos a ver qué dicen los segovianos cuando ya a partir de mañana puedan ver esta película en los cines de la Fundación Caja Segovia. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, y yo de verdad que os animo encarecidamente. Sabéis, como bien estáis diciendo, que se va a poner del 16 al 20 en sesión de 5:30. Sí. Y yo espero y estoy convencido que, como está pasando en el resto de las ciudades donde ya se ha estrenado, pues se amplíe la cartelera. Eso Todos esperemos. los cines, gracias a la audiencia, gracias a los espectadores que están yendo, pues están viendo que la gente va, que le gusta, que sale muy fascinada de la película, y yo espero que en Segovia ocurra lo mismo. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Vamos a seguir hablando de cine, porque en este caso les ofrecemos la cartelera de los cines Arte 7.